Ramos, que viene de la Universidad de México y que nos va a hablar del tiempo, duración y eternidad de la naturaleza humana en Spinoza. Pues bien, buenas tardes a todos. Antes que nada quiero agradecer muchísimo la invitación de María Luisa de la Cámara de Julián Carvajal para que pueda estar aquí con ustedes. Y bueno, también agradecer la presencia de todos ustedes ya en esta última sesión del día de hoy, antes de ir para la segunda. Bien, el título de la ponencia es Tiempo, Duración y Eternidad a partir del concepto de naturaleza humana en Spinoza. Y lo inicio. Si todo ser humano es un modo finito que expresa necesariamente a la única sustancia, ¿acaso a los seres humanos les suceden las experiencias del tiempo, de la duración o de la eternidad como un tren de causas que ellos no pueden controlar sin que su actividad diaria influya sobre ellos? Quizás la verdadera libertad consiste en reconocerse como pasajeros de ese tren de causas, echar para atrás su asiento y disfrutar del paisaje. Duración y eternidad son opuestas. En esta conferencia defenderé que tiempo, duración y eternidad no son meras ocurrencias que le suceden a las personas, sino la misma afectividad de su conocimiento. Para reconocer la diferencia entre estos tres, en la obra de Spinoza, recurriré al concepto de naturaleza humana en general, así como al de decisión en particular, pues por el paralelismo de los atributos, voluntad y determinación corporal se identifican. Demos comienzo con la concepción espinociana del cuerpo humano. Spinoza considera que la mente humana es la idea de un cuerpo humano existente en acto, y por el paralelismo de los atributos, cuerpos e ideas siguen el mismo orden y la misma conexión. El cuerpo humano es un modo finito del atributo extenso. La sustancia es su causa inmanente y determina su esencia y existencia, aunque de distinta manera. Dice Spinoza, cito, Dios no solo es causa de que las cosas comiencen a existir, sino también de que perseveren en la existencia. O sea, por usar un término escolástico, que Dios es causa del ser de las cosas. Porque existan o no existan las cosas, siempre que atendemos a su esencia, constatamos que ésta no implica ni existencia ni duración. Y por tanto, la esencia de las cosas no puede ser causa ni de su existencia ni de su duración, sino tan solo Dios, el único a cuya naturaleza pertenece existir. Termina la cita. La esencia de cada cuerpo es cierto grado de potencia de actuar del modo inmediato y finito, que para Spinoza es el movimiento y reposo. Este modo comprende eternamente todas las esencias de todos los cuerpos, independientemente si existen ahora o no. La duración de un cuerpo es la actualización de su esencia por medio de los movimientos y reposos de otros cuerpos, que a su vez son actualizados por otros y hacia el infinito. La duración es la continuación indefinida de la existencia, pues, dice Spinoza, no se puede determinar por la misma naturaleza de la cosa existente, ni tampoco por la causa eficiente, ya que ésta pone necesariamente la existencia de la cosa, pero no la quita. Antes de seguir con esta continuación indefinida, cabe decir que Spinoza llama orden común de la naturaleza a cada una de estas infinitas cadenas causales que ponen las condiciones para la duración del cuerpo. Asimismo, identifica con el modo inmediato infinito de la extensión a la suma de todas estas cadenas y de todos los cuerpos existentes que llama figura total del universo. Ahora, no hay un primer motor de las causas finitas, sino series infinitas de cadenas causales que ponen o quitan movimientos y reposos, lo que actualiza o desactualiza las esencias. Pero una vez que existen, las esencias no esperan pasivamente aquellas cadenas causales. Una esencia no implica contradicción ni oposición consigo misma, por lo que su actualización afirma su particular grado de potencia de actuar y se opone a todo cuerpo, esto es, a todo movimiento o reposo que la niegue. Por tanto, la existencia es un esfuerzo conato por actualizar su naturaleza, y dice la conocida proposición sexta del tercer libro de la Ética, cada cosa en cuanto esté en ella se esfuerza por perseverar en su ser. Cada actualización de la esencia del cuerpo es una determinación corporal a producir ciertos efectos, y el cuerpo nunca puede ser indeterminado ni dejar de actuar. Esta determinación es positiva porque es un grado de potencia divina. Asimismo, sostiene Spinoza, que el conato con el que cada cosa se esfuerza en perseverar en su ser no implica ningún tiempo finito, sino indefinido. No puede implicar un tiempo finito porque esta es una negación de la esencia, algo que precisamente la esencia no puede contener. Pero tampoco podríamos decir que existe con un tiempo infinito, pues se trata de un modo finito y, dado el axioma de la destrucción,
Todo lo finito se encontrará tarde o temprano con algo más poderoso que quite su proporción de movimiento y reposo. Más bien, el conato de cada cosa implica una duración entendida como tiempo indefinido, es decir, una experiencia de la continuidad que tiene a su vez dos caras. Por una parte, es la misma naturaleza humana expresada, y por otra, esta es expresada por medio de otras causas. Por ello, el conato del cuerpo humano no es una inercia que mantiene indefinidamente una determinación corporal, sino un esfuerzo porque sus determinaciones afirmen cada vez con mayor plenitud su esencia. Así, el ser humano puede ser causa adecuada o causa inadecuada de sus determinaciones corporales. Cuando éstas solo expresan su esencia o cuando lo hacen junto con otras esencias respectivamente. Hasta aquí tenemos en el cuerpo dos conceptos: duración del cuerpo humano y eternidad de la esencia de ese cuerpo humano. Ahora pasemos a la mente humana. Cuando se habla de las ideas que Dios tiene, se habla del entendimiento y voluntad de Dios, como Spinoza llama el modo inmediato e infinito del atributo pensamiento. Este comprende todas las ideas de todas las cosas, incluidas las de los cuerpos. La mente humana es una de estas ideas, y su ser actual es la idea de un cuerpo humano existente en algo. Esto significa que la mente humana percibirá como idea cada determinación del cuerpo humano. Estas ideas actualizan y determinan la esencia de la mente humana. Spinoza sostiene que, cito, en la mente humana no se da ninguna voluntad absoluta o libre, sino que la mente es determinada a querer esto o aquello por una causa, que también es determinada por otra y esta vez por otra, ahí hacia el infinito. Spinoza acota que en esta proposición por voluntad entiende la facultad de afirmar o negar que algo sea verdadero o falso, pero aquí no se refiere al deseo con el que la mente apetece o aborrece las cosas. Con esto indica que la mente humana no es causa libre del contenido proposicional de sus ideas, realidad o esencia objetiva que corresponde a la realidad o esencia formal de sus ideas, que son sus objetos, sino que este es determinado necesariamente por una serie de ciertas causas finitas, y la mente está determinada a reafirmarlas como facultad de juzgar. Cabe decir que una idea negativa en realidad es una idea doble, resultado de una comparación, pues hay una idea débil que afirma la existencia de un objeto X y otra idea Y más fuerte cuya afirmación niega la existencia de X, por lo que en este tipo de casos la mente está determinada a negar X. Esto muestra que la mente humana es una especie de autómata espiritual que afirma ideas más fuertes y niega ideas contrarias que son más débiles. En este sentido, dice Spinoza que quien tiene una idea sabe al mismo tiempo que tiene una idea y no puede dudar de ella. Dudar no es la capacidad absoluta de la mente de afirmar o negar ideas, sino más bien lo que ocurre en la mente cuando tiene ideas contrarias con la misma fuerza y no puede decidir por una de ellas. Por ejemplo, se puede dejar de dudar al tener noticias falsas o al conocer la necesidad de la idea dudosa. Lo primero será una certeza moral, mientras que lo segundo sería una certeza política. Ahora, la mente no es ajena a sus ideas, pues se esfuerza por relacionarse con todo aquello que se representa que afirma su esencia, así como por destruir lo que la rechaza. Estas representaciones y relaciones actualizan la esencia humana en diversos grados, de manera que su poder de pensar o conato aumenta o disminuye en cuanto el contenido proposicional de sus ideas afirma o niega su misma esencia. Spinoza llama apetito a la actualización tanto de mente como de cuerpo. Para reforzar la identidad de estos, Spinoza define a la naturaleza humana como el apetito por la conciencia del mismo, que llama deseo, así como ascenso, deliberación del ánimo, libre decisión y facultad del juicio, en cuanto solo considera la mente humana. Spinoza explica estas identidades con la siguiente proposición. Cito: tanto si tiene ideas claras y distintas como si las tiene confusas, la mente se esfuerza en perseverar en su ser por una duración indefinida y tiene conciencia de este esfuerzo suyo. Esta proposición indica los dos tipos de ideas que tiene la mente paralelas a las determinaciones corporales, dos experiencias distintas de la duración, a saber, ideas adecuadas que actualizan de manera completa y plena la esencia de la mente humana, y esta es su causa adecuada, e ideas inadecuadas que la actualizan parcialmente, pues afirman junto a esta la esencia de cosas distintas, incluso opuestas a ellas, y por tanto esta es su causa inadecuada. Más adelante trataré la experiencia del tiempo y la voluntad derivada de ideas inadecuadas. Por lo pronto trataré la experiencia de la eternidad y los dos tipos de ideas adecuadas que puede tener la mente, a saber, las nociones comunes, que no son ideas de esencia, sino de propiedades de distintas esencias percibidas por la sola potencia de pensar de la mente.
La misma idea de naturaleza humana es una noción común, pues, en estricto sentido, esta no es una esencia, sino la intelección de propiedades comunes a todas las esencias humanas. Conocemos estas, por ejemplo, a través de lo que es común a todas las voliciones e intelecciones particulares. Por su parte, las intuiciones intelectuales, que son ideas adecuadas de las esencias, como la idea adecuada de Pedro o la idea adecuada de Pablo, dos ideas distintas que corresponden a dos esencias distintas. Las decisiones conducen la valoración de las cosas en función de su conato, pues si nosotros no nos esforzamos, queremos, apetecemos ni deseamos algo porque juzguemos que es bueno, sino que por el contrario juzgamos que algo es bueno porque nos esforzamos por ello, lo queremos, apetecemos y deseamos. El conato conlleva la consideración axiológica de los objetos deseados u odiados, por lo que la mente decide necesariamente a favor de los bienes o en contra de los males que considera. Spinoza sostiene que el bien que desea para sí todo aquel que persigue la virtud lo deseará también para los demás hombres, y tanto más cuanto mayor conocimiento tenga de Dios. El ser humano no desea su propia conservación para otro fin que para existir, por lo que el conato es el único fundamento de la virtud, no causas finales ni externas a éste. En cuanto un ser humano conoce su verdadera utilidad, la deseará por igual para sí y para sus semejantes, pues este conocimiento conlleva la realización de la plena conservación de la naturaleza humana. La piedad es un buen ejemplo de ello. Spinoza la define como el deseo de hacer el bien que surge de que vivimos según la guía de la razón. Un bien verdadero aumenta la potencia y verdadera felicidad de la persona porque afirma de manera plena la naturaleza humana, misma que se presenta en cualquier actividad de cualquier ser humano. La piedad es el amor y la amistad al prójimo como a sí mismo, pues la mente percibe bajo una especie de eternidad la naturaleza humana a través de su propia actividad, misma que realiza a través de sí y de otros seres humanos. Por ello, no es una mera contemplación pasiva de la naturaleza, sino que es una acción en donde se trae más vida y potencia humana al mundo. Por tanto, los bienes verdaderos que desea para sí son bienes comunes a todo ser humano. Esta piedad es una virtud y no es causada por el orden común de la naturaleza que afecta la misma naturaleza humana, sino por la sola naturaleza humana. En este sentido, se tiene experiencia de la eternidad al actuar y pensar por la sola esencia humana. Aunque solo Dios sea libre en sentido estricto, un ser humano piadoso consigue cierto grado de libertad en cuanto Dios produce efectos a través de él que solo expresan la naturaleza humana. Así, verdadera libertad, idea adecuada y eternidad son caras de una misma actividad. Son la determinación mental y corporal de la sola naturaleza humana, no una sumisión pasiva al universo o al orden común de la naturaleza. Por ello, esta libertad no es una contemplación pasiva de la naturaleza, sino una actividad propiamente humana en donde el ser humano se expresa de manera plena en el mundo. Asimismo, está bajo la potestad humana ser libre, realizar plenamente su naturaleza, perfeccionar su ser causa adecuada y comprender adecuadamente respuestas a ellas, y por tanto, esta es su causa inadecuada. Más adelante trataré la experiencia del tiempo y la voluntad derivada de ideas inadecuadas. Por lo pronto, trataré la experiencia de la eternidad y los dos tipos de ideas adecuadas que puede tener la mente, a saber, las nociones comunes, que no son ideas de esencia, sino de propiedades de distintas esencias percibidas por la sola potencia de pensar de la mente. La misma idea de naturaleza humana es una noción común, pues, en estricto sentido, esta no es una esencia, sino la intelección de propiedades comunes a todas las esencias humanas. Conocemos estas, por ejemplo, a través de lo que es común a todas las voliciones e intelecciones particulares. Por su parte, las intuiciones intelectuales, que son ideas adecuadas de las esencias, como la idea adecuada de Pedro o la idea adecuada de Pablo, dos ideas distintas que corresponden a dos esencias distintas. Las decisiones conducen la valoración de las cosas en función de su conato, pues si nosotros no nos esforzamos, queremos, apetecemos ni deseamos algo porque juzguemos que es bueno, sino que por el contrario juzgamos que algo es bueno porque nos esforzamos por ello, lo queremos, apetecemos y deseamos. El conato conlleva la consideración axiológica de los objetos deseados u odiados, por lo que la mente decide necesariamente a favor de los bienes o en contra de los males que considera. Spinoza sostiene que el bien que desea para sí todo aquel que persigue la virtud lo deseará también para los demás hombres, y tanto más cuanto mayor conocimiento tenga de Dios.
El ser humano no desea su propia conservación para otro fin que para existir, por lo que el conato es el único fundamento de la virtud, no causas finales ni externas a éste. En cuanto un ser humano conoce su verdadera utilidad, la deseará por igual para sí y para sus semejantes, pues este conocimiento conlleva la realización de la plena conservación de la naturaleza humana. La piedad es un buen ejemplo de ello. Spinoza la define como el deseo de hacer el bien que surge de que vivimos según la guía de la razón. Un bien verdadero aumenta la potencia y verdadera felicidad de la persona porque afirma de manera plena la naturaleza humana, misma que se presenta en cualquier actividad de cualquier ser humano. La piedad es el amor y la amistad al prójimo como a sí mismo, pues la mente percibe bajo una especie de eternidad la naturaleza humana a través de su propia actividad, misma que realiza a través de sí y de otros seres humanos. Por ello, no es una mera contemplación pasiva de la naturaleza, sino que es una acción en donde se trae más vida y potencia humana al mundo. Por tanto, los bienes verdaderos que desea para sí son bienes comunes a todo ser humano. Esta piedad es una virtud y no es causada por el orden común de la naturaleza que afecta la misma naturaleza humana, sino por la sola naturaleza humana. En este sentido, se tiene experiencia de la eternidad al actuar y pensar por la sola esencia humana. Aunque solo Dios sea libre en sentido estricto, un ser humano piadoso consigue cierto grado de libertad en cuanto Dios produce efectos a través de él que solo expresan la naturaleza humana. Así, verdadera libertad, idea adecuada y eternidad son caras de una misma actividad. Son la determinación mental y corporal de la sola naturaleza humana, no una sumisión pasiva al universo o al orden común de la naturaleza. Por ello, esta libertad no es una contemplación pasiva de la naturaleza, sino una actividad propiamente humana, en donde el ser humano se expresa de manera plena en el mundo. Asimismo, está bajo la potestad humana ser libre, realizar plenamente su naturaleza, perfeccionar su ser causa adecuada y comprender adecuadamente. Esta es la eternidad de la mente, pues dice Spinoza en su epístola 12 que, cito, por la duración solo podemos explicar la existencia de los modos, mientras que la existencia de la substancia se explica por la fruición infinita de existir, o forzando el latín de ser. Asimismo, sostiene la proposición 23 del quinto libro de la Ética, cito, la mente humana no puede ser totalmente destruida con el cuerpo, sino que permanece algo de ella, que es eterno. No puede suceder, sin embargo, que nos acordemos de haber existido antes del cuerpo, puesto que ni hay de ello ningún vestigio en el cuerpo, ni la eternidad se define por el tiempo, ni puede tener con él relación alguna. Pasemos ahora al concepto del tiempo y las ideas inadecuadas. Conocemos adecuadamente una decisión por medio del conocimiento adecuado de sus causas, entre las que se encuentra siempre la naturaleza humana. La representación de toda decisión derivada de ideas inadecuadas no expresa sus verdaderas causas eficientes, ni siquiera la naturaleza humana, aunque las implique. Esto tiene una consecuencia, entre otras, la percepción del libre albedrío, pues esta es una percepción interna espontánea, conciencia, de sus apetitos y decretos sin sus causas próximas, de modo que los percibe como posibles. Esta percepción pasa a ser una ilusión en un segundo momento, cuando la mente humana busca comprender las causas y, al ignorarlas, imagina que tiene una facultad absoluta de decidir, afirmar o negar, misma que especialmente ya hemos nosotros rechazado. Debemos distinguir la percepción y la ilusión. La percepción en sí solo es una idea inadecuada e incompleta en un proceso causal. En cambio, la ilusión se da en un segundo momento, cuando la mente, como autómata espiritual, afirma erróneamente que la percepción se debe solo al puro ejercicio de una facultad absoluta como la voluntad. Así como percibimos visualmente al Sol como un disco de 2 pies de ancho ubicado a 200 pies de distancia, también percibimos nuestros deseos derivados de ideas inadecuadas como carentes de causas. En ambos casos no hay error, sino cuando afirmamos que el Sol se encuentra en realidad a 200 pies, porque cuando se ignora la verdadera distancia y tamaño del Sol. Asimismo, habrá error cuando afirmemos que tenemos un libre albedrío en el momento en que ignoramos las causas eficientes y próximas de nuestros deseos. Para Spinoza, metafísicamente todo es necesario, no hay contingencia ni posibilidad en la naturaleza. Percibimos una posibilidad como contingente por nuestra ignorancia sobre las causas externas particulares que actualizan su esencia.
A partir de ello, sostiene Spinoza que, cito, solo de la imaginación depende que contemplemos las cosas como contingentes, tanto respecto al pasado como al futuro. Y termina la cita. En este sentido de comparación debemos entender la percepción del tiempo, pues dice Spinoza en el escolio de la proposición 44, el segundo libro de la Ética, que a partir de la contemplación de las cosas como contingentes, cito, imaginamos el tiempo, a saber, porque imaginamos que unos cuerpos se mueven más lenta o más rápidamente o igual que otros. Termina la cita. En este sentido considero que debe ser comprendida la duración descrita poco más adelante, en el escolio de la proposición 45 del segundo libro de la Ética, en cuanto dice que es, cito, la existencia en cuanto concebida abstractamente y como si fuese una especie de cantidad. Para Spinoza, la experiencia del tiempo, de la duración o de la eternidad derivan de las ideas que tiene la mente humana, pues la mente humana no tiene una facultad libre y absoluta para experimentar esto. Se puede ilustrar la experiencia de la duración por medio de los ejemplos de personas guiadas por un solo objeto que los esclaviza y decide por ellos, a saber, la leche para el niño, la venganza para el chico irritado, la fuga para el tímido, la fama y los honores para el ambicioso, el dinero para el avaro y el mal ajeno para el envidioso. Estos objetos de deseo deciden por ellos los males a evitar, a saber, el hambre, la afrenta, el peligro, el desprecio, la pobreza o el bien ajeno, respectivamente. Es importante notar que las concepciones de estos bienes y males implican cierta separación temporal entre la gente y las consecuencias de sus decisiones. No se trata de una comprensión adecuada de las cadenas causales, sino de la experiencia de la ansiedad mientras no cumple sus deseos. Esta separación se debe a la percepción de las cosas a través de cierta cortina temporal sobre las cosas futuras. Así como las leyes ópticas establecen una cortina visual de 200 pies de distancia, de manera que todo cuerpo es percibido como si estuviera a 200 pies, a pesar de su verdadera distancia. Hay desde la duración, no la eternidad, desde la duración, no la eternidad, percibimos las cosas futuras a partir de una cortina temporal que permite que preveamos las acciones y eventos futuros como si estuvieran a una misma distancia temporal. Spinoza no especifica cuál es esa distancia y parecería que esta analogía es inadecuada. En el caso de la visión, los cuerpos se encuentran actualmente en el espacio y su aspecto depende de distintos factores que de hecho se dan al mismo tiempo, como la relación entre su figura, tamaño y distancia a los ojos del espectador, así como de la luz y las leyes ópticas. Por ejemplo, el Sol visto desde la Tierra aparenta tener 2 pies de diámetro, pero este tamaño cambiaría si el Sol estuviera a la mitad o al doble de distancia de la Tierra. En cambio, en el caso del tiempo, las acciones y eventos futuros no están ahí todavía en sentido estricto, sino que solo parecen ser posibles, ¿no?, para la gente. Pero precisamente la analogía plantea las cosas a una misma distancia temporal. Si ponemos el ejemplo de una caries en la muela, no atenderla seguramente producirá un gran dolor, aunque no se sabe si esto ocurrirá en un mes o en un año. La sola percepción de la molestia no ofrece cuándo ocurrirá esto. Eso variará en función de distintas causas, como los hábitos de higiene bucal. Sin embargo, el argumento spinoziano tiene sentido porque solo dice que a la caries le sigue un gran dolor, pero no que éste se dará en un mes o en un año. Por ello, el gran dolor se me presenta en un mismo futuro, dada esa cortina temporal, aunque no conozca el tiempo exacto. Ahora, tanto el hombre libre como el ignorante regula sus decisiones según su afecto, aunque el afecto del primero deriva adecuadamente de la naturaleza humana, mientras que el del segundo deriva de esta, afectada por objetos externos. Aunque tanto la voluntad del hombre libre como del ignorante están necesariamente determinadas, la voluntad sí interviene en las cadenas causales. Aunque podríamos considerar que el ignorante sea el pasajero de un tren de causas, su voluntad está determinada por causas externas y esta es parte de esa cadena de causas, no simplemente un apéndice prescindible. Por esto, Spinoza rechaza la existencia del lado del fatalismo, incluso en el caso del ignorante, entre otras causas. En este sentido, sostiene un pasaje del Tratado Teológico Político, en el 4º capítulo, cito, debemos definir y explicar las cosas por sus causas próximas, y aquella consideración general sobre el lado y la concatenación de causas no nos puede valer en absoluto para afirmar y ordenar nuestras ideas acerca de las cosas particulares.
aparte de que nosotros ignoramos completamente la misma coordinación y concatenación de las cosas, por lo que para el uso de la vida nos es mejor e incluso indispensable considerar las cosas como posibles. Aunque el contexto de este pasaje es exponer que la obediencia o desobediencia de la ley civil está dentro de la potestad humana, aquí nos interesa para mostrar que si bien las decisiones derivadas de ideas inadecuadas están determinadas por el orden común de la naturaleza, a no ser que tengamos el conocimiento exacto de la manera en que ese orden determina cierta decisión, la idea del orden común es algo abstracto que no explica nada. Por lo tanto, la creencia en el determinismo causal no ayuda para eliminar adecuadamente la ilusión del libre albedrío en los casos particulares de decisiones derivadas de ideas inadecuadas, mientras no se tenga el conocimiento adecuado de la determinación. Aún más, la insistencia en el determinismo causal sin tener ese conocimiento adecuado es contraproducente, pues solo conduce a la gente a la desmotivación, resignación, apatía e indiferencia, pues le hace creer de modo erróneo que sucederá aquello que espera o que teme. Para concluir, citaré el espolio de la Proposición 29 del quinto libro de la Ética. Dice: las cosas son concebidas por nosotros como actuales de dos maneras, o en cuanto que concebimos que existen en relación con cierto tiempo y lugar, o en cuanto que concebimos que están contenidas en Dios y se siguen de la necesidad de la naturaleza divina. Ahora bien, las que son concebidas de esta segunda manera como verdaderas o reales, las concebimos bajo una especie de eternidad, y sus ideas implican la esencia eterna e infinita de Dios. Terminan así. He mostrado que en Spinoza hay dos conceptos de libertad que conllevan a dos tipos de decisiones. La verdadera libertad funda decisiones que expresan plenamente la naturaleza humana, y en cambio la percepción del libre albedrío acompaña decisiones que derivan de ideas inadecuadas y expresan parcialmente la naturaleza humana. Experimentamos las primeras decisiones como determinadas, mientras que las segundas como indeterminadas. Pero el ser humano tiene la potestad de analizar las segundas, entender sus causas y consecuencias, y con ello pasar a que sean ideas adecuadas. Aunque esto sea un lento proceso, la percepción del libre albedrío no es una prohibición para que Spinoza ponga esta experiencia en la base de la vida cotidiana y civil y reconozca que es una de las experiencias que tenemos nosotros de la duración. Asimismo, de estas decisiones derivadas de las ideas adecuadas es de la que nosotros tenemos esta experiencia de la eternidad como bajo una perspectiva de la eternidad. Bien, pues muchas gracias.